Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia semanal. El ingeniero geógrafo Hugo Sánchez Balbuena va a ser el expositor en esta mañana. Él es ingeniero geógrafo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con diploma de études approfondies de la Université de Strasbourg, France. O sea, un diplomado de estudios profundos en la Universidad de Estrasburgo en Francia. Premio Jorge Tadeo Lozano en 1967 y Orden Civil al Mérito Ambiental en el 2002. Representante de las universidades privadas de Colombia en la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial entre los años 2012 y 2015. Miembro correspondiente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Hace parte también de la Asociación Colombiana de Ingenieros Geógrafos y Ambientales, de la Sociedad Cartográfica de Colombia, de la Asociación de Geógrafos de América Latina, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, hasta 1992. Funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde desempeñó varios cargos, el último de ellos como subdirector de geografía. Prestó sus servicios en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca hasta el año 2002 como jefe de la División de Evaluación Técnica de Permisos Ambientales e investigador científico. Investigador y consultor en empresas privadas y docente en temas geográficos en las universidades Jorge Tadeo Lozano, Central, Externado y Pedagógica. En la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales se desempeñó como decano y director de Ingeniería Geográfica y Ambiental hasta el año 2018. Autor de varios libros. 1. El proceso de su suburbanización en el 2015, 2 tomos. Regionalización y ordenamiento territorial. Modelo de optimización de los planes de ordenamiento territorial en Colombia, que publicó en el año 2009. Fundamentos de ordenamiento territorial en el año 2002. Enfoque ambiental de los problemas del recurso hídrico en 1999. Y ordenación y desarrollo de cuencas hidrográficas en el año 1998. Ha sido coautor de 19 libros y artículos científicos. Esta es la hoja de vida del conferencista de hoy, el ingeniero Hugo Sánchez Balbuena. Entonces, a continuación, escuchemos al profesor Hugo Sánchez Balbuena. Muy buenos días, doctor Mariano, por su agradable presentación. Quiero agradecer también al señor presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, el coronel ingeniero Augusto Bahamón Tuzán, por su gentil invitación para realizar esta presentación el día de hoy dentro de las jornadas de Ciencia y Cultura Eufrasio Bernal Dufont, ilustre personaje y representante como ninguno de la ciencia y la cultura colombiana. Lamentablemente fallecido el año anterior, cuando cumplía funciones de presidente de la Academia de Ciencias Geográficas y del Colegio Máximo de las Academias de Colombia. En homenaje a su memoria, desarrollaré el tema relacionado con las aplicaciones de la geografía, refiriéndome principalmente al ordenamiento territorial y a la planificación del desarrollo con base territorial, lo cual involucra muchos aspectos, tanto en forma global como sectorial y en los distintos niveles espaciales. Aclaro que estas son solo unas aplicaciones en las que el componente humano tiene más relevancia, puesto que la geografía las tiene en muchas actividades científicas interdisciplinarias, sociales y naturales, que tienen soporte espacial,
y que estas disciplinas han ganado mucho en sus análisis, métodos, resultados y aplicaciones desde que le pusieron piso a sus trabajos, produciendo un acercamiento con la ciencia geográfica que siempre ha tenido una referencia espacial concreta, como es la superficie terrestre. En todos los planes y programas que se lleven a cabo en un espacio territorial, decía que en todos los planes y programas que se lleven a cabo en un espacio territorial, la geografía como disciplina científica puede y debe participar activamente en sus diferentes fases, tanto en el diagnóstico y diseño de propuestas como en la ejecución y gestión. La geografía participa en lograr el conocimiento del soporte territorial, identificando problemas que los afectan, proponiendo alternativas de solución y participando en acciones concretas en beneficio de la sociedad. En el desarrollo de esta presentación mencionaré inicialmente las principales características de la geografía, tema bien conocido por muchos de los participantes en esta sesión, pero lo hago con la finalidad de tener claridad sobre sus contenidos, alcances y campos de acción, y con ello facilitar la comprensión de las interrelaciones y aplicaciones de la geografía con estas actividades. Empecemos diciendo que la geografía es una disciplina científica muy antigua, cuyo origen se remonta a la cultura griega clásica, hacia el siglo VI a.C., lo cual le permite contar con un rico patrimonio epistemológico y metodológico que se ha venido adecuando a las necesidades de la humanidad a través del tiempo, ya más de 2600 años. Por lo regular, las personas a esta disciplina asocian la geografía con nombres de ríos, montañas, ciudades, cifras de población y producción de países. Al geógrafo se le considera como un archivo de datos o como alguien capaz de situar países, capitales, islas, ríos, etc. Son muchos los que piensan que la geografía es algo relacionado con la elaboración y empleo de mapas, así como con la elaboración de guías turísticas. Todo esto tiene cierto fundamento, pues el geógrafo en su labor usa y localiza nombres de lugares. También diseña y emplea mapas, ya que es su herramienta de trabajo más práctica y tradicional, y por consiguiente la más conocida, pero sin embargo es solo un instrumento para sus fines. Entonces, la geografía como disciplina científica es la encargada de lograr un conocimiento real de las características y funcionamiento de los diversos espacios territoriales mediante el estudio analítico de las múltiples relaciones existentes entre los procesos que actúan sobre la superficie terrestre y los grupos humanos. Esto es, comprender el complejo sistema terrestre que incluye como elementos esenciales al hombre y al medio donde vive en estrecha interdependencia. Como ciencia de relaciones, intenta explicar la manera variable como los distintos componentes físico-naturales, humano-culturales y bioecológicos intervienen e interactúan sobre la superficie de la Tierra y cómo esta múltiple combinación se manifiesta en las particularidades y en la fisonomía propia de los diferentes territorios o medios geográficos. El nombre de geografía se debe a los alejandrinos en el siglo II a.C. Su derivación etimológica, geo, tierra, y grafei, descripción, explica las características primarias de esta disciplina, basadas en la descripción simple y que encontró en la cartografía la forma más práctica
de representar los paisajes que describía, lo cual no era estrictamente científico, pero respondía a las necesidades del momento. En cuanto a la evolución de la geografía, podemos decir que la ciencia geográfica surgió, al igual que la ciencia en general, entre los griegos y específicamente en Mileto hacia el siglo VI a.C., cuando los filósofos y pensadores de la época empezaron a reflexionar sobre el espacio en que vivían, sus características y diferencias con territorios vecinos, y sobre el origen de los distintos fenómenos físicos naturales que los afectaban. Este es el primer ciclo de la geografía, o la geografía antigua, que no tuvo variaciones significativas hasta el siglo XIX, con dos tendencias: una filosófica, matemática, naturalista y general, preocupada por la Tierra en su conjunto, sus dimensiones, la posición en el universo y los fenómenos naturales, y una tendencia histórica, humanista, vinculada con la cartografía, cuya finalidad era describir los diferentes territorios en sus componentes físicos, sociales, económicos y de organización espacial. A mediados del siglo XIX surge la geografía moderna o actual, con los trabajos y aportes de los alemanes Alexander de Humboldt y Karl Ritter, por lo cual coincide con el segundo ciclo de la geografía, que comienza justamente a mediados del siglo XIX, cuando el mundo científico aceptó el principio de las interrelaciones espaciales entre diferentes fenómenos, como elemento básico para la interpretación sintética de la superficie terrestre. En el siglo XX, el desarrollo tecnológico y algunos inventos revolucionaron los métodos de trabajo geográfico. Si bien los principios continuaron siendo los mismos, la aerofotografía y las imágenes de satélite ampliaron el campo de observación y facilitaron la descripción y análisis de los distintos elementos del paisaje terrestre. El empleo del computador permitió ampliar prácticamente hasta el infinito las posibilidades de análisis cuantitativos de los distintos elementos del medio geográfico y, sobre todo, el análisis de relaciones entre los mismos elementos, sobrepasando las limitaciones biológicas que en tal sentido tiene la mente humana. Pues, como se ha dicho, la geografía es esencialmente una ciencia de interrelaciones, pero para lograrlo se tropezaba con el impedimento de que la mente humana no puede realizar simultáneamente más de 3 relaciones, limitación que no existe actualmente con el empleo del computador, ampliando de esta forma las posibilidades de análisis geográficos y sobre todo su eficacia, precisión y con ello su aplicabilidad. La evolución de la geografía en el siglo XX fue muy rápida. Si dura 25 siglos fue muy lenta, casi imperceptible. A partir de 1936 se inicia un continuo enriquecimiento teórico en los métodos, alcance y objetivos, así como en la percepción de la superficie terrestre, de conformidad con el avance de la ciencia y con el protagonismo del hombre, que hasta ese momento desempeñaba un papel secundario. El tercer ciclo de la geografía comienza justamente con la importancia dada a las formas y rapidez de los cambios de origen antrópico y al hecho de que los distintos fenómenos geográficos cambian en el tiempo, no son estáticos. De ahí que este ciclo se caracteriza por el elemento dinámico. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la invención del computador, es posible examinar relaciones que por su complejidad no se habían podido hacer anteriormente. Es la automatización y mecanización de la geografía en cuanto a que todo debe ser medido. Surgen nuevas teorías y modelos matemáticos, enredándose muchas veces en juegos de cifras sin ninguna aplicación. Esta fase caracteriza el cuarto ciclo de su evolución. Hacia 1980-90 comienza el quinto ciclo, relacionado con la aplicación de la geografía
en temas como la planificación y el ordenamiento territorial, en el sentido de que cada espacio terrestre no se ve solamente en términos de sus componentes interrelacionados, dinámicos y medidos, sino de acuerdo con sus potencialidades, limitaciones y posibilidades. Se trata de que a partir de su cabal conocimiento se pueda optimizar la utilización de los recursos, resolver problemas de la humanidad y mejorar su calidad de vida a través de la ordenación del espacio geográfico y la optimización del aprovechamiento de los recursos existentes. La geografía moderna, podemos mencionar inicialmente que fueron Alexander von Humboldt y Carl Ritter, como ya lo hemos dicho, son considerados los iniciadores de la geografía moderna, cuya base filosófica se debe a Immanuel Kant. Los dos sabios alemanes desarrollaron la geografía como una rama independiente del conocimiento, apartándose de la anterior concepción descriptiva y poco explicativa. Humboldt era naturalista, ingeniero de minas, con formación en botánica, física, geología y filosofía. Entre 1787 y 1829 viajó por Europa, América, Siberia y la estepa rusa, lo que le permitió captar diferentes medios terrestres. Conocía las ideas filosóficas de Hegel, Schiller y Goethe, y su objetivo esencial era lograr una visión global de la Tierra, a la que consideraba como un todo orgánico, en el que todas sus partes eran interdependientes. Por su concepción unitaria del mundo, buscó una ciencia integradora que le permitiera demostrar experimentalmente la armonía de la naturaleza. Se apartó de la concepción de las ciencias de la naturaleza, destacando la evolución de los fenómenos geográficos y las relaciones que los unen en un espacio determinado. Carl Ritter, por su parte, tenía una formación histórica y filosófica, como también en ciencias naturales, matemáticas y pedagogía. Fue profesor de geografía en la Universidad de Berlín. Trató de incorporar el método de Pestalozzi a la geografía, concediéndole gran importancia a las formas espaciales, a reconstruir la unidad del todo partiendo de la observación, de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general. Científicamente, su objetivo era estudiar las relaciones entre la superficie terrestre y la actividad humana. Su enfoque era antropocéntrico e intentaba integrar el marco natural con la actividad humana. Concedía importancia al concepto de relaciones, destacando el papel del hombre. Organizó pedagógicamente los conceptos contenidos en la obra de Humboldt y buscó la forma de organizar el conocimiento geográfico. El objeto primordial de la geografía es el estudio de las relaciones entre los procesos que actúan en la superficie terrestre y el hombre. Es decir, comprende el sistema terrestre que incluye como elementos esenciales el hombre y el medio en que vive, en mutua interdependencia. Objeto que no es exclusivamente geográfico, sino que es compartido con otras disciplinas científicas, tanto naturales como sociales. La geografía especifica su participación por el enfoque metodológico que considera como variables fundamentales el espacio y el tiempo, junto con los análisis interrelacionados entre componentes de diferente naturaleza. Se trata de buscar una explicación a la manera variable como los subsistemas del ambiente físico-biótico se distribuyen en la superficie terrestre y cómo el hombre, a su vez, se distribuye y organiza en la misma superficie en estrecha relación espacial con fenómenos naturales y culturales. El campo de acción de la geografía o objeto material de la geografía
Alfred Hellner dice que este objeto material o campo específico de acción es el complejo formado en la superficie terrestre por el suelo o litosfera, las aguas o la hidrosfera, el aire o la atmósfera, el mundo de las plantas y animales o la biosfera, y el hombre y sus actividades o la antropósfera. Estas 5 esferas no son concéntricas ni están superpuestas, sino en contacto continuo o discontinuo, interpenetradas y en combinación de su naturaleza y propiedades, combinaciones que constituyen el espacio o sustancia geográfica. De las distintas esferas, solo la atmósfera forma una envoltura continua. A la geografía no le interesa ninguna esfera en particular, sino el complejo resultante de la combinación de las 5 esferas sobre la superficie terrestre. Los procesos que estudia la geografía son muy diversos, pero pueden agruparse en 2 clases. Procesos físico-bióticos que ocurren en la litosfera superficial en interacción con la atmósfera, biosfera e hidrosfera. El estudio espacial y temporal de estas relaciones es lo que se conoce como geografía física, dividida a su vez en geomorfología, climatología, hidrografía y biogeografía, según privilegie el estudio en las correspondientes esferas del medio natural o geosfera. Procesos humano-culturales debidos a la interacción de los grupos humanos con el medio donde viven. Procesos que involucran al hombre en sí mismo, las formas de ocupación y organización del territorio, el estudio de los recursos, usos de la tierra y formas de aprovechamiento. El estudio espacial y temporal de todas estas relaciones entre sí y con el medio natural es el campo de la geografía humana con 3 ramas principales: geografía social, económica y cultural. Entonces, la geografía es una ciencia natural y social que por razón de su amplio contenido utiliza varias técnicas auxiliares, como también el conocimiento y experiencias de otras disciplinas científicas. De manera general, la geografía física se apoya en las ciencias naturales como la geología, hidrología, meteorología, biología, zoología, y la geografía humana en las ciencias sociales, historia, economía, demografía, sociología. Y ambas utilizan técnicas auxiliares de investigación como la cartografía, la fotointerpretación, la teledetección, la estadística, la geodesia, la informática, la modelización matemática, entre otras. Hablando de los análisis geográficos, la geografía tiene 4 funciones básicas estrechamente interconectadas. La descripción del territorio referida a la ubicación espacial de los hechos geográficos, o sea, la geografía descriptiva. El estudio de la distribución espacial de los fenómenos geográficos en cuanto a las formas y patrones de distribución, ejes de organización y sus características, que es la geografía distributiva. El estudio de relaciones entre varios fenómenos con un carácter explicativo, que es la geografía relacional. Y la subdivisión de la superficie estudiada en distintas áreas o regiones con carácter sintético para la comprensión y utilización más efectiva de sus resultados, que es lo que se denomina geografía de regiones o regionalización. En cuanto a los análisis geográficos, Peter Hackett propone los siguientes grupos. Análisis espacial. Trata de las variaciones de la localización y distribución de un fenómeno o conjunto de fenómenos significativos, preguntándose qué factores influyen en la distribución, si puede modificarse esta distribución con el fin de que sea más eficaz o más justa. Los análisis ecológicos, que trata de estudiar las conexiones entre las distintas variables humanas y las del medio natural. Y los análisis regionales, que combinan los resultados
del análisis espacial y del ecológico sobre un territorio específico, en este caso la región, definida por sus diferencias con respecto a territorios vecinos. Según Jean-Pierre Thiers, geógrafo francés de la Universidad de Estrasburgo, el análisis geográfico debe conducir a comprender los modos de organización en el espacio constituido por la superficie terrestre. Según su orientación o su especialización científica, puede privilegiar un dominio específico, pero analiza siempre una situación geográfica que nace de las relaciones que se establecen en el interior de un espacio territorial entre varios elementos. Con respecto a los principios fundamentales de la actual geografía, el español Jean Vila-Valentí propone los siguientes principios. Localización, que se refiere a que todo fenómeno geográfico tiene ocurrencia sobre la superficie terrestre y para su estudio debe ubicarse y delimitarse. El segundo, de extensión y distribución, es consecuencia del anterior y enfatiza en los análisis de distribución o repartición espacial del fenómeno. Tercero, complejidad, genética y objetiva en cuanto al espacio geográfico. Es una combinación de elementos interactuantes de naturaleza diferente. Cuarto, dinamismo, que tiene en cuenta la variabilidad en el tiempo de todos los fenómenos geográficos. Quinto, conexión. Son relaciones explicativas entre hechos diversos. Según Bacon, la ciencia es el conocimiento de las cosas por las causas. Y sexto, globalidad territorial. En geografía no se estudian los hechos aisladamente, sino de manera integral, global, holística. Para ello se utiliza el análisis sistémico y obviamente el concepto de ecosistema. En cuanto a las tradiciones de la geografía, la primera es la tradición espacial, que trata de relacionar los hechos con la experiencia, tales como la distancia, forma, dirección y posición. Kant incluyó estos aspectos como espaciales. No obstante, los griegos se habían preocupado por la localización de las cosas, registrando distancias, lugares singulares y otra información que recogió Ptolomeo en el siglo II en su obra Geografía. La geografía siempre ha concedido importancia a los aspectos espaciales y el mapa fue considerado como su herramienta fundamental de trabajo. Los principales exponentes de lo que ha sido llamada como la nueva geografía, o sea, Ullmann, Haggett, Adams, consagran y difunden la tradición espacial y se le ha llamado espacialismo. Los aspectos geométricos del paisaje, los movimientos humanos, los flujos de bienes e ideas sobre la superficie terrestre y su representación cartográfica siguen siendo un tema importante. La tradición regional se inicia en la antigüedad. Estrabón intentó describir la forma sistemática, las características de los espacios conocidos. Este enfoque regional o cronológico se impuso con el posibilismo de Vidal de la Blache en Francia, la coreografía de Heffner en Alemania, llevado a los Estados Unidos por Hartshorne. Es una síntesis espacial de gran importancia en la planificación y en el ordenamiento territorial por su carácter globalizado y sintético. La tradición ecológica establece las relaciones entre el hombre y el medio, preocupación que también viene de la antigüedad clásica. Hipócrates, por ejemplo, en su obra sobre los aires, aguas y lugares. El darwinismo social del siglo XIX redujo el enfoque ecológico a una relación simplista y causal que se radicalizó en el determinismo, que consideró al hombre un sujeto pasivo sometido a las leyes del medio natural. La tradición de la ciencia de la Tierra vale decir que la geografía ha sido considerada como la ciencia que abarca, entre otros, el estudio del relieve, de la atmósfera, de las aguas y de aspectos de la biosfera,
situación constante a través del tiempo. Estas 4 tradiciones no son aisladas. Por el contrario, en un análisis geográfico siempre están presentes. La geografía humana integra las 3 primeras tradiciones y las aplica al estudio de las sociedades humanas. La geografía física se identifica con la 4ª tradición, pero incorpora muchos aspectos de la tradición espacial y de la ecológica. En cuanto a la formación de la geografía humana, esta se formó a finales del siglo XIX, cuando surgió la necesidad de estudiar las relaciones entre el hombre y el medio en que vivía, no existiendo hasta entonces disciplina alguna que se encargara de ello. El año de 1870 puede considerarse como el del nacimiento de la geografía humana por la aparición de la obra Antropogeografía del geógrafo alemán Friedrich Ratzel. No obstante, el antecedente más remoto de esta disciplina se encuentra en la tendencia descriptiva o histórica de la geografía antigua que tuvo en Heródoto, Polibio y Estrabón sus principales representantes. En cuanto a las bases filosóficas, desde 1859 han estado presentes en la geografía 2 grandes corrientes filosóficas que han influido de un modo diferente en el pensamiento geográfico: el positivismo y el historicismo. El positivismo se desarrolló en el siglo XIX y tuvo influencia dominante en el pensamiento científico y en la constitución del pensamiento geográfico. El positivismo niega cualquier realidad que no sean los hechos y a investigar otra cosa que no sean las relaciones entre los hechos. La observación es el único fundamento del conocimiento y no admite el dualismo entre el mundo físico y el espiritual. Todo obedece a un complejo de fenómenos físico-químicos. El historicismo surgió como reacción al positivismo y a la hegemonía de las ciencias naturales a fines del siglo XIX y comienzos del XX, coincidiendo con la crisis del positivismo y la aparición de corrientes filosóficas neoidealistas, neokantianas, espiritualistas. Considera que la historia tiene un poder explicativo de la realidad social y que ella es el resultado de la evolución histórica. Y por consiguiente, la descripción de esta evolución es indispensable para comprender la realidad. Justifica la división kantiana entre ciencias sistemáticas o nomotéticas, buscadoras de leyes, y las físicas o ideográficas que describen hechos únicos, o también entre ciencias de la naturaleza y ciencias humanas. El contexto científico-cultural del siglo XIX se basaba en el evolucionismo, el determinismo ambiental y la ecología. La corriente filosófica positivista era la dominante para entonces y ya la ciencia europea había aceptado el principio de las combinaciones espaciales o interrelaciones propuesto por Humboldt y Ritter, y se había demostrado el valor del método científico experimental: observar, comparar, deducir, esbozado por Humboldt, considerado como el comienzo de la geografía científica. Haeckel, como uno de los exponentes principales de los naturalistas europeos de la época, propuso ciertas nociones fundamentales en el campo de la ecología que tuvieron enorme aceptación. Haeckel adoptó los conceptos evolucionistas en cuanto a que el medio era el agente esencial y motor fundamental de toda evolución, y concibió la idea de convertir el estudio de ese medio en los fundamentos de una ciencia a la que dio el nombre de ecología, la cual en un principio era el estudio de la influencia del medio sobre los seres vivos, concepto que se ha venido modificando progresivamente. A mediados del siglo XIX surgió la inquietud científica por los conceptos humanos, lo cual se impulsó con el descubrimiento de los primeros fósiles prehomínidos en 1856.
De esta inquietud surgieron disciplinas sociales como la arqueología, antropología, etnología y el desarrollo de la sociología, así como de diversas ciencias naturales. Alrededor de estos conceptos se trataba de encontrar la explicación a los hechos físicos y humanos. En Alemania, a fines del siglo XIX, se enseñaba geografía en casi todas sus universidades, debido a que el gobierno de entonces creó cátedras permanentes por la creencia de que el conocimiento geográfico favorecía el nacionalismo y podía utilizarse para justificar la expansión del Estado. Los catedráticos procedían de las ciencias naturales y la historia, los primeros encargados de la geografía física y los segundos de la geografía humana. Inicialmente se consideraba como científica únicamente la geografía física, porque allí se podía aplicar el método de las ciencias de la naturaleza. El ambientalismo es la primera tendencia de la geografía humana, debida al alemán Friedrich Rapsel, geógrafo y naturalista, quien concibió la geografía como una ciencia puente entre las ciencias naturales y el estudio del hombre, y se esforzaba por conjugar el enfoque positivista con la necesidad de unir lo físico y lo humano. Muchas de sus ideas están en su obra Antropogeografía. Rapsel conocía a fondo las tesis de Darwin y las trata de aplicar en la geografía humana, por lo que su tendencia es notoriamente ecologista, adoptando los principios de Haeckel. Considera al hombre como una parte de un organismo ecológico vivo y señala que los hombres viven bajo las leyes de la naturaleza, al sostener que las formas culturales eran el resultado de las condiciones del medio natural. Su formación académica naturalista y su convencimiento de las teorías de Darwin lo llevan a adaptar los conceptos de evolución en sus obras Espacio Vital y Geografía Política. En la primera traspasa conceptos biológicos a la geografía, afirmando que los grupos humanos, como los seres vivos, buscan ampliar su territorio a costa de los vecinos, y la lucha se torna violenta cuando el espacio es pequeño. Los grupos vencidos al perder espacio empiezan a decaer, justificando la expansión de los más fuertes, de los pueblos superiores a expensas de los inferiores. La obra de Rapsel se inspira en gran medida en las ideas evolucionistas y en los conceptos ecologistas dominantes por entonces. Para él, la geografía humana consistía en intentar comprender cuál había sido la influencia del medio en la formación y las ideas de las sociedades humanas. Su empeño era demostrar cómo el medio lograba formar a los hombres. Algunos discípulos de Rapsel radicalizaron sus tesis y dieron origen a lo que se ha llamado el determinismo geográfico, el cual supone que la libertad del hombre está dirigida en grado de mayor a menor necesidad por los factores del medio físico, que ejercen una influencia directa en la constitución física y moral del hombre individual y social. Esta corriente del pensamiento entró en crisis al rechazarse el fundamento filosófico en que se apoyaba. Sin embargo, tuvo y sigue teniendo importancia en algunos sectores. El posibilismo es la doctrina geográfica propuesta por Paul Vidal de la Blache, en oposición a las tesis ambientalistas. Hacia 1880 surgió la corriente filosófica historicista, opuesta al positivismo, la cual influyó grandemente en las tesis de la Blache. Quien estudió historia antigua y en su viajes a Grecia, despertó su interés por las relaciones entre la ocupación del espacio y el medio, permitiéndole poco a poco adquirir una visión geográfica. El posibilismo señala que el medio natural ofrece al hombre un abanico de posibilidades de las que puede o no obtener ventajas según las condiciones de cada grupo social. El término fue propuesto por el francés Lucien Febvre al afirmar que no existen necesidades sino posibilidades, y el hombre como dueño de las mismas es el juez a la hora de utilizarlas.
En esta concepción, el hombre es un agente activo y no pasivo en el modelado de la superficie terrestre. Los grupos humanos instalados en un marco natural perciben una gama de usos alternativos del medio físico y entre ellos seleccionan a aquellos que están más de acuerdo con sus aptitudes culturales y con sus necesidades. Lablache escribió resúmenes de la obra de Rapsel y durante sus múltiples viajes a pie por Europa se esforzó en comprender los problemas de la geografía humana. Observó cómo la diversidad humana se reflejaba en la diversidad de los paisajes físicos y apoyado en el mapa geológico, captó las íntimas relaciones que existen entre el terruño, los hombres y su historia, y de este descubrimiento del paisaje y de la complejidad de lo que contribuye a su explicación, nació progresivamente su método geográfico. Primero describir, luego definir y explicar. Definió su objeto esencial de estudio como la región, espacio con características físicas, naturales y culturales semejantes, que la diferencia de los espacios vecinos siendo el resultado de una relación íntima hombre-medio a lo largo de la historia. Fue quien primero enseñó geografía en Francia de manera regular en una universidad. En 1893 asumió la cátedra de geografía en la Sorbona. En 1911 publicó Los géneros de vida en la geografía humana y en 1913 Los caracteres distintivos de la geografía, obras en las cuales concretaba los conceptos fundamentales de su doctrina geográfica posibilista. Murió en 1918 cuando preparaba su gran obra Principios de Geografía Humana, publicada en su parte esencial por Emmanuel de Martón en 1922. Esta obra es considerada como el modelo de geografía humana general. Allí aparece el principio de unidad geográfica, estudia la distribución, densidad y movimiento de población, los métodos y técnicas utilizados por el hombre para enfrentarse al medio y el estudio de los transportes y comunicaciones. El concepto esencial de Lablache es el de región. La considera globalmente, agrupando todos los rasgos de relieve, clima, suelos, vegetación, agricultura, minería, industria, comunicaciones y hábitat, rasgos unidos y ensamblados en un paisaje visible, formando un todo orgánico y siendo sus partes interdependientes. Cada región está influida, desarrollada y modificada por la acción del hombre y por consiguiente el paisaje es el resultado de la acción sucesiva de generaciones de pueblos. Para Lablache, el hombre y la naturaleza se interpenetran a lo largo del tiempo. Ambos constituyen un todo. Una amalgama cristaliza y forma a lo largo del tiempo la región con unos caracteres distintivos que la hacen única. Lablache planteó que hay que estudiar las interrelaciones que se establecen entre una región y la ciudad que la domina, en lugar de las relaciones entre el medio natural y el hombre, en concordancia con la evolución del concepto de región. Las ideas básicas del posibilismo son claramente antideterministas, puesto que observa las mutuas relaciones del hombre y el medio físico a través del medio biótico. A lo largo del tiempo, el grupo humano y la naturaleza se adaptan armónicamente, de tal modo que ambas influencias se infunden en un todo que se cristaliza en el paisaje, una región con su propia personalidad. Entre las características de la doctrina posibilista sobresalen que el hombre desempeña cada vez más el papel de causa y no el de efecto. Significa que a la noción de una humanidad sometida a la naturaleza, Lablache opone la de una humanidad que puede modificar y adaptar la naturaleza para su beneficio. El hombre no debe ser estudiado independientemente del medio que ocupa. Lablache decía que la geografía es una ciencia de los lugares, no de los hombres. Esto en oposición a Rapsel, quien sostenía que era una ciencia del hombre a la que se intentaba explicar a través del medio. Estudia la influencia del medio ambiente, pero niega que este medio establezca leyes para la distribución de los hombres. Sostiene que las influencias históricas modifican el medio ambiente y que la historia tiene un poder explicativo de la realidad social. Concede gran importancia
a los transportes y comunicaciones como factor influyente en la organización de las sociedades humanas. Expone la noción de modo de vida como el conjunto de actividades que aseguran la existencia de un grupo humano. Enfatiza en todos los aspectos las interacciones entre lo físico y lo social. Aceptó la definición de geografía humana como ciencia especializada en el análisis de las relaciones entre el hombre y el medio, pero Lablache pone los dos en el mismo nivel, en tanto que los ambientalistas anteponen el medio como fundamento de las actividades del hombre. Coincide con Russell en que la geografía humana tiene un componente ecológico y en el principio de la totalidad geográfica, holismo, expuesto antes por Humboldt y Ritter. La geografía, como ciencia aplicada, está en posibilidad de contribuir con sus métodos y resultados a resolver muchos de los problemas que afectan al medio natural y a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Si se tiene en cuenta su función básica, la de lograr un cabal conocimiento de la estructura y funcionamiento de los diversos espacios territoriales, con sus limitaciones y posibilidades, es fácil deducir su aplicación práctica en cuanto a planificar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos y naturales, a hacer más eficientes las formas de organización espacial en lo que se ha denominado como ordenamiento territorial, a prever y controlar el deterioro de los medios naturales y del ambiente en general, en gran parte provocado por la acción humana, pero también por fenómenos físicos interactuantes, interrelacionados, que por lo regular se han estudiado en forma parcial y temática, a diferencia del enfoque geográfico, sistemático y relacional. Los aportes de la ciencia geográfica son también en el medio socioeconómico. En la actualidad es incontrovertible la importancia del ser humano en su compleja vida de relación con el territorio donde vive y cumple una serie de actividades, tanto de orden social como económico y cultural. Cada una de las expresiones de la vida de relación tiene un componente geográfico y por ello existen diferentes ramas de la geografía humana que las analizan. Según Henri Non, de la Universidad de Estrasburgo, el geógrafo trata simultáneamente conocimientos útiles sobre el medio ambiente y sobre los grupos humanos y sus actividades. La importancia de estos conocimientos radica en el hecho de que ellos son siempre concretos, estrechamente ligados al terreno, y también porque el espíritu de la geografía está orientado sobre la búsqueda y análisis de relaciones de toda índole entre los hombres y su marco de existencia o acción. El estudio geográfico valoriza el papel del espacio, porque este es el marco de todas las organizaciones de producción, de distribución y de flujos económicos, así como de las relaciones sociales que utilizan las potencialidades físicas y las aptitudes de los medios. El espacio de la geografía es concreto y vivo, no neutro o pasivo. Es un factor explicativo y un elemento constante de referencia. La geografía aporta a los estudios aplicados un procedimiento propio que se apoya sobre la observación de las realidades siempre complejas, hechos de múltiples relaciones de cuyo análisis se deduce la forma de organización y ordenación de un espacio. Es un procedimiento orientado hacia la detección de los procesos y de las relaciones establecidas entre el espacio concreto y la acción humana, ya sea en lo concerniente a la producción de bienes económicos, a la organización del consumo, a la vida de relaciones, etc. Este procedimiento supone un amplio conocimiento, el cual no puede tener la profundidad ni el detalle del de un experto en su propia especialización, pero de todas maneras sobresale por su permeabilidad y apertura, haciendo énfasis en la explicación y en los mecanismos de creación de los fenómenos observados, con especial atención a la estructura, organización y funcionamiento del sistema espacial. El concepto de ingeniería geográfica coincide en gran parte con el de geografía aplicada. Reúne los aspectos esenciales de la ingeniería y de la geografía.
de tal suerte que sus profesionales son ingenieros y geógrafos, contando con una sólida fundamentación en ciencias básicas de ingeniería y en la ciencia geográfica, para permitirles aportar soluciones prácticas y efectivas a los problemas del territorio en toda su complejidad. Aplica las técnicas básicas de ingeniería, las técnicas cartográficas y las de evaluación y administración de recursos a la organización de los espacios geográficos, a la conservación del medio físico y su racional utilización por el hombre y a las relaciones del hombre con el medio, con miras a lograr un desarrollo sostenible y el incremento en la calidad de vida de las comunidades. Como geógrafo, conoce, localiza, diagnostica y analiza las causas y consecuencias de la diferente distribución de los fenómenos del espacio geográfico. Y como ingeniero, interviene en su aplicación y en la ejecución de proyectos tendientes a la conservación y óptima utilización del territorio y del ambiente. De ahí que esta profesión es la que se encuentra en mejores condiciones de participar activamente tanto en los estudios e investigaciones tendientes a lograr el conocimiento científico de los distintos territorios, como en la elaboración de planes, programas y proyectos que intenten mejorar las condiciones y características de sus estructuras espaciales y funcionales para el bienestar de la población. Deriva su identidad del campo de las ciencias geográficas y aplica los conocimientos de las ciencias naturales y las ciencias básicas de ingeniería al estudio del sistema territorial, a la preservación y administración de los recursos naturales, a la organización espacial, a la planificación y ordenamiento territorial, al desarrollo sostenible, al uso y ocupación del espacio geográfico y al aprovechamiento de los recursos naturales, estudios y análisis de modelos de la Tierra en forma de mapas, planos, imágenes terrestres e información digital. La ingeniería es un área del conocimiento y su concepto es tan antiguo como la humanidad, por su función orientada a desarrollar herramientas, objetos y soluciones a problemas. La ingeniería es la disciplina que a partir del entendimiento de las leyes del universo desarrolla competencias para aprovechar los recursos de la naturaleza en beneficio de la comunidad. Esto es, que el ejercicio de la ingeniería está comprometido con el desarrollo de la sociedad humana y con el ambiente. La actividad primaria de un ingeniero es concebir, diseñar, implementar y operar soluciones, procesos y sistemas novedosos para mejorar la calidad de vida, responder a las necesidades o problemas sociales y mejorar la competitividad. En este sentido, para la ingeniería geográfica y la ingeniería geográfica y ambiental, consiste en el conocimiento científico de los espacios terrestres y con fundamento en prácticas ingenieriles y la utilización de técnicas modernas de análisis espaciales y de procesamiento de la información, participar en la solución de problemas territoriales y del desarrollo, en el manejo global del ambiente y en los campos en los que se analizan los procesos dinámicos que tienen lugar en los diferentes escenarios de la naturaleza. En cuanto a la geografía y el ordenamiento territorial, entendiendo el ordenamiento territorial como una política de Estado encaminada a organizar los diversos espacios geográficos y hacerlos más eficientes en el sentido de lograr la óptima utilización de sus recursos humanos y naturales para resolver las necesidades básicas de la población y mejorar su calidad de vida, es obvia la estrecha relación que tienen con la ciencia geográfica. Lo que se plantea es la aplicación de la geografía en toda su extensión, a ordenar el medio terrestre donde vive la gente. Esto es, que a partir del conocimiento de las características actuales de un espacio, se intenta arreglarlo para hacerlo más eficiente, reubicando, intensificando o limitando lo que sea necesario. En otras palabras, arreglar la casa, compatibilizando lo que ofrece el medio con las necesidades de sus moradores. El ordenamiento territorial no es otra cosa que la geografía en acción, como lo expresó el francés Étienne Juillard de la Universidad de Estrasburgo. De ahí que la geografía es la disciplina científica que se encuentra en mejores condiciones de participar activamente
tanto en los estudios e investigaciones tendientes a lograr el conocimiento científico de los distintos territorios, como en la elaboración de planes, programas y proyectos que intenten mejorar las condiciones y características de sus estructuras espaciales y funcionales, y en primer lugar, el bienestar de la población. Al tener el ordenamiento territorial entre sus objetivos esenciales, el de resolver las necesidades básicas de la población y mejorar su calidad de vida, es evidente la importancia que tienen los estudios sociales y económicos, además de los de orden físico-natural, que tradicionalmente han sido privilegiados en estos análisis. Y como lo mencioné anteriormente, todos estos temas son eminentemente geográficos, como también lo son los estudios encaminados a mejorar la organización de los diferentes espacios geográficos para hacerlos más eficientes en términos de lograr la óptima utilización de recursos humanos y naturales. ¿Qué es ordenamiento territorial? De acuerdo con los dos términos empleados, puede decirse de una manera simple que se trata de poner orden o de arreglar un espacio en la superficie de la Tierra, teniendo en cuenta ciertos criterios de orientación. Según la Carta Europea del Ordenamiento Territorial, es la proyección espacial de las políticas social, cultural y ambiental y económica de una sociedad. El ordenamiento territorial es una concepción teórica y metodológica que surgió en Europa hacia la tercera década del siglo XX y que se ha consolidado en todos los países del mundo, convirtiéndose en la mejor alternativa para lograr un desarrollo equilibrado de los diferentes espacios, disminuir las disparidades regionales, mejorar la organización y funcionamiento de esos espacios y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Todo ello teniendo en cuenta la protección del ambiente y de los recursos naturales. El ordenamiento territorial se refiere a un espacio terrestre concreto y por consiguiente corresponde a varios niveles espaciales, desde el internacional hasta el local, que incluye las áreas urbana y rural y de una entidad territorial básica, como el municipio en Colombia. Utiliza, tanto en el diseño técnico como en la gestión del territorio considerado, conocimientos científicos de diversas disciplinas con la intención de lograr un desarrollo equilibrado de los diferentes espacios, así como mejorar y hacer eficiente la organización de las estructuras espaciales y funcionales a través de planes que constituyen el instrumento básico de ordenamiento. El ordenamiento territorial es indispensable como instrumento de gestión ambiental en territorios que se incorporan a la producción o en aquellos donde se cambian las actividades. La evolución espontánea produce paisajes desordenados que requieren altas inversiones para mejorar su aprovechamiento y la calidad ambiental y consecuentemente la calidad de los habitantes, la calidad de vida de los habitantes. La mayoría de las veces el ordenamiento se hace para resolver una serie de conflictos ya creados, relacionados con desequilibrios territoriales por la ocupación humana del espacio y diferencias en el desarrollo. Esta situación causa efectos ambientales negativos debido a la localización de actividades incompatibles con el medio y riesgos naturales diversos, problemas derivados del uso desordenado del suelo, despilfarro de recursos naturales, deficiente organización y aprovechamiento espacial, incoherencias en la red urbana, insuficiencia de infraestructuras y servicios, desorden administrativo, entre otros. ¿Cómo se hace el ordenamiento territorial? El ordenamiento territorial es un proceso orientado hacia objetivos de largo plazo que normalmente se desarrolla en tres fases: análisis territorial, planeación y gestión. El diagnóstico territorial tiene por finalidad estudiar y comprender el modelo territorial de un espacio terrestre. Esto es el conocimiento de sus características físico-naturales y ambientales, los procesos sociales, culturales y económicos y sus repercusiones en el territorio. Todo ello con el fin de realizar un diagnóstico que permita identificar y precisar los problemas y conflictos que lo afectan. Un buen diagnóstico parte del conocimiento científico de la realidad actual, considerando sus elementos constitutivos
los cuales son de orden antrópico, biótico y abiótico, interactuantes y señalándole determinadas características del espacio considerado. A partir de las investigaciones temáticas y de su representación cartográfica como medio más práctico y sencillo para representar las variaciones espaciales, se pasa a un análisis integrados que permite lograr síntesis espaciales y por medio de ellas síntesis globales. En este aspecto es importante la utilización de sistemas de información geográfica, puesto que la representación tanto de la realidad actual como la deseada exige zonificaciones espaciales y análisis multivariados complejos, todo lo cual se facilita con el empleo de estas modernas tecnologías de carácter geográfico. La fase de planeación consiste en la formulación de un plan que a partir de los problemas detectados en el diagnóstico presente propuestas de ordenamiento, defina la imagen prospectiva deseada, los objetivos, estrategias, alternativas, programas, proyectos, actividades y demás aspectos que conforman el plan. Esta imagen debe de presentar la intervención ordenadora, la cual comporta, de un lado, la solución a los problemas identificados y clasificados previamente, que tienen necesariamente expresión espacial, y de otro, los modelos de sociedad y territorial que se quieren lograr en el futuro. La fase de gestión incluye la puesta en marcha y ejecución del plan, su seguimiento y evaluación. Es necesario mencionar que no hay un solo proceso o metodología para hacer el ordenamiento de un territorio. Lo que existe son caminos o guías que se ajustan según la escala territorial considerada y las características de cada espacio geográfico. Debo resaltar, para llevar a cabo un ordenamiento territorial es necesario conocer con precisión y profundidad el espacio que se quiere ordenar. Conocimiento que incluye características físicas, recursos naturales, condiciones ambientales, estructura social y económica, todo lo cual es competencia de la ciencia geográfica. Asimismo, el ordenamiento actúa sobre el sistema territorial, el cual está conformado por 4 subsistemas: el medio físico natural, la población y sus actividades que constituyen el medio socioeconómico, los asentamientos humanos y sus relaciones que conforman el sistema urbano regional, y el subsistema legal e institucional expresado en el conjunto de normas y entidades necesarias para su aplicación. Para el ordenamiento territorial, el medio físico se entiende y analiza en términos de relación con las actividades humanas como fuente de recursos, soporte de actividades y receptor de residuos. La evolución del ordenamiento territorial. Podemos decir que el primer intento por ordenar un territorio se remonta hacia 1930 en Italia, Francia y Alemania, en relación con la intervención del Estado en la repartición espacial de las actividades económicas. Antes de ese año, ningún país había intentado hacerlo, pues se consideraba que tal localización obedecía a condiciones naturales y que era inútil tratar de modificarlas, lo cual resultaba consecuente con el contexto ambientalista determinista que afectaba a toda la concepción científica de la época. En la tercera década del siglo XX comienzan a aparecer inquietudes sobre la forma de optimizar el aprovechamiento del espacio, inicialmente bajo la visión económica, que buscaba maximizar el beneficio en función de las condiciones naturales del territorio considerado. La existencia de desequilibrios regionales obligó a los gobiernos de los diferentes países a pensar en un desarrollo más armónico y equitativo, poniendo en marcha políticas de desarrollo de carácter espacial, lo fue calificado como ordenamiento del territorio. En esta perspectiva no se buscaba únicamente un desarrollo económico rápido y rentable, sino que permitiera suavizar las disparidades regionales sin impedir el crecimiento de mayor magnitud en los territorios con buena potencialidad representada de mayores recursos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los europeos se interesaron más en reactivar sus aparatos económicos que en promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios, lo cual acentuó las disparidades
y con ello la necesidad de ordenar el territorio. Hacia 1980 surgió la necesidad de ordenar el territorio teniendo en cuenta la protección del medio ambiente. Y en el momento es imperativo no solo armonizar el desarrollo económico para evitar las disparidades, sino también protegerse de los inconvenientes que éste genera. De otra parte, fenómenos actuales como el desplazamiento de las masas campesinas hacia las ciudades han provocado en el mundo entero nuevos problemas espaciales asociados al crecimiento desmesurado de las metrópolis, a la aparición de nuevos centros urbanos, como también al crecimiento constante de la población urbana en detrimento de la población rural, todo lo cual justifica la ordenación urgente de las áreas urbanas para garantizar un modo de vida digno a los citadinos, al igual que a los habitantes del campo, y que permita atenuar las disparidades y las migraciones hacia las ciudades. Desde un principio, el ordenamiento y la planificación territorial han estado estrechamente ligados, pero son dos aspectos complementarios. No pueden ir por caminos separados, puesto que el ordenamiento fija las políticas generales y la planificación es el instrumento para llevar a cabo sus propósitos. Los objetivos económicos predominaron en un comienzo, lo cual parece obvio por la situación en que quedó Europa al término de la Segunda Guerra Mundial, pero paralelos iban objetivos de mejoramiento social a través de la infraestructura, los servicios, la investigación y la educación. De igual manera es notoria la importancia concedida a los aspectos ambientales, referidos especialmente a aquellos que inciden más directamente en la calidad de vida de los seres humanos, y también a la disminución de los desequilibrios espaciales o diferencias en el desarrollo regional, con especial énfasis en el fortalecimiento de los centros urbanos como suministradores de servicios, difusores de la civilización para la población ubicada en sus áreas de influencia y como receptores de la migración campesina. De los criterios y objetivos del ordenamiento territorial. Desde el punto de vista técnico, el ordenamiento territorial tiene en cuenta tres criterios básicos. Eficiencia. Organizar coherentemente las actividades en un territorio. La equidad. Buscar el equilibrio y la calidad de vida de los habitantes de todos los espacios geográficos. Integración de tales espacios de acuerdo con principios de jerarquía y complementariedad a través de los centros urbanos, infraestructura de servicios y vías de comunicación. Desde el punto de vista administrativo, el ordenamiento territorial es una función pública que controla el crecimiento espacial espontáneo de las actividades humanas para evitar los problemas y desequilibrios que provoca, buscando una justicia socioespacial que tiene en cuenta las siguientes características. Un concepto de calidad de vida que trasciende al simple crecimiento económico, objetivo tradicional de los modelos de desarrollo. Democrático, por la indispensable participación de las comunidades en este proceso. Funcional, con la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones territoriales. Prospectivo, porque está orientado hacia el futuro, teniendo en cuenta lo que quiere que sea el territorio por ordenar y cómo lograrlo en los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las políticas que guían el proceso ordenador son básicamente proporcionar las oportunidades mínimas que posibiliten una adecuada calidad de vida para toda la población y en todo el territorio. Conservar y desarrollar los fundamentos naturales de la vida, biodiversidad y procesos ecológicos esenciales. Mantener a largo plazo el potencial de utilización del suelo y los recursos naturales, que es el concepto de desarrollo sostenible. Estas tres políticas, sus ideas básicas, se concretan en los siguientes propósitos fundamentales. Desarrollo económico, socioeconómico equilibrado en los diferentes territorios, regiones, comarcas, municipios, etc. Utilización racional del territorio y gestión responsable de los recursos naturales, lo cual significa que es necesario aplicar la inteligencia en todo este proceso. Coordinación administrativa efectiva entre los distintos organismos sectoriales y niveles de decisión y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio. En cuanto al ordenamiento territorial en Colombia, quiero mencionar inicialmente las
Las normas legales que definen el ordenamiento en nuestro país, por ser el marco jurídico que establece qué se puede hacer y hasta dónde se puede llegar en el desarrollo y aplicación de esta corriente del pensamiento científico, observando en ellas ciertas ambigüedades, confusiones e indefiniciones que en la práctica han dificultado su correcta utilización. En la definición de ordenamiento territorial que aparece en la Ley de Desarrollo Territorial, la Ley 388 de 1997, se enfatiza que es un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas. En la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454 de 2011, el cual dicta las normas para la organización político-administrativa del territorio colombiano, no para su ordenamiento. Y establece que el ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y gestión de las entidades territoriales tendiente a lograr una adecuada organización político-administrativa que facilite el desarrollo institucional. Resalto esta parte de la definición porque es justamente lo que ha limitado la práctica efectiva del desarrollo territorial en Colombia. Ahora, no obstante, el exceso de retórica, lo que dice la ley es bueno, especialmente en lo concerniente al desarrollo territorial, pero es incompleto frente al concepto y la finalidad del ordenamiento territorial. Pues como ya lo dije, privilegia poner en orden la organización político-administrativa y los demás elementos que. Ahora bien, desde el punto de vista geográfico, los problemas que justifican el ordenamiento del territorio en Colombia son de origen diverso, unos generados por la acción humana, que al asentarse en un espacio destruye la vegetación, ejerce presión sobre diversos recursos naturales, inicia un proceso de alteración del equilibrio natural y de deterioro de las condiciones ambientales, situación notoria en los diferentes medios geográficos colombianos. En el ámbito rural, la excesiva presión de los grupos humanos sobre la tierra, el empleo de prácticas inadecuadas de uso y manejo de los suelos, la existencia de organizaciones sociales muy rígidas vinculadas por lo regular a formas de tenencia injustas y sistemas agropecuarios de bajo nivel tecnológico hace que se presenten paisajes degradados, escasa cobertura vegetal y suelos erosionados, conformando un panorama desolador del medio físico como soporte de las actividades humanas. En el ámbito urbano, los problemas tienen que ver especialmente con la deficiente organización y funcionamiento espacial de las ciudades, generados por su rápido crecimiento que ha dificultado su planificación y ordenación espacial. El fenómeno urbano que se ha presentado en todo el mundo y que en el siglo XX fue característico de los países latinoamericanos fue incrementado por las oleadas de migrantes campesinos a los centros urbanos en busca de mejores oportunidades para mejorar su bienestar. En Colombia, lamentablemente, la acción de grupos armados ilegales y narcotraficantes que por muchos años han sembrado el terror y la miseria han provocado desplazamientos de miles de gentes que buscan refugio en las ciudades, agravando los problemas en ellas, además de la destrucción de la economía rural y el desarraigo cultural por los obligados cambios en los modos de vida, situación que hace perentoria la aplicación de políticas de ordenación espacial para aliviar en parte el cúmulo de problemas que nos aquejan. Teniendo en cuenta la necesaria e indispensable participación de la ciencia geográfica en el ordenamiento territorial, quiero referirme a las características que en mi concepto debe tener este proceso en el país. El ordenamiento territorial es un proceso para pasar de una realidad dada a una deseada. Se trata de diseñar el territorio que se quiere tener en lo social, económico, cultural y ambiental. Es una política de Estado encaminada a organizar los diversos espacios geográficos y hacerlos más eficientes en el sentido de lograr la óptima utilización de sus recursos humanos y naturales. Es una acción voluntaria que se opone a la evolución espontánea de los espacios territoriales. Es una acción concertada
entre los diferentes actores que participan en el funcionamiento y organización espacial. Es una acción global que involucra un territorio, la población que reside en él y las actividades que realiza sobre el mismo. Es propio de cada territorio en función de sus características y de sus posibilidades. Donde no hay intervención humana, no tiene objeto el ordenamiento territorial. Es un proceso inter y multidisciplinario en que la ciencia geográfica juega un papel fundamental. Es una política espacial y, en consecuencia, por practicidad y operatividad, su punto de partida es la regionalización del espacio geográfico. La planificación como política de gobierno es el instrumento para llevar a cabo el ordenamiento de un territorio, el cual es una política de Estado. Finalmente, quiero referirme brevemente a la geografía y la planificación. La planificación y los modelos de desarrollo se empezaron a cuestionar en las últimas décadas del siglo XX, planteándose que esta debe estar basada en la realidad del espacio territorial y no en modelos economicistas, teóricos, vinculados a objetivos ambiciosos, difíciles de alcanzar, por no considerar las características propias del territorio que se quiere desarrollar. La planificación económica tradicional no es suficiente. Se requiere de algo más basado en el conocimiento real y científico del territorio, lo cual le compete a la ciencia geográfica. En efecto, la geografía es la disciplina científica que está en mejores condiciones de aportar los fundamentos de una nueva planificación, entendida como un instrumento para promover el desarrollo, teniendo en cuenta que los planes y programas que se ejecuten serán más exitosos en la medida en que se conozca adecuadamente el funcionamiento del espacio por desarrollar. En estas circunstancias, la planificación de un espacio territorial estará en relación con las limitaciones y posibilidades específicas de cada espacio y, por consiguiente, podrá ser más real y más justa. Las previsiones serán más seguras, con mayores probabilidades de éxito. Desde un punto de vista práctico, dentro del proceso de planificación existen dos fases: la de investigación para el diagnóstico y la planificación propiamente dicha. Para la segunda es indispensable la primera, y la geografía participa esencialmente en ella, investigación y diagnóstico, pero también lo hace con propiedad en la segunda. Hay que anotar que en Colombia ha existido una discordancia entre planificación e investigación, tal vez por el desconocimiento de la geografía como disciplina científica, pero sobre todo por la ausencia de trabajos con la calidad suficiente para conocer el territorio que se quiere desarrollar, conocimiento integral de su estructura y funcionamiento, potencialidades y limitaciones, lo cual es justamente el aporte que la ciencia geográfica puede ofrecer en beneficio del óptimo aprovechamiento y de un espacio. Hay que mencionar que en el país, principalmente en las dos primeras décadas del siglo XXI, se crearon muchos planes territoriales o instrumentos de planificación para los diferentes niveles espaciales, nacional, regional y local, con objetivos casi similares, duplicándose varios de ellos, con el consiguiente despilfarro de los recursos públicos. Se habla, por ejemplo, de planes de desarrollo territorial y de ordenamiento territorial, de gestión y manejo ambiental, de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, de manejo de áreas protegidas, de manejo forestal, de gestión del riesgo de desastres, de ordenación del recurso hídrico, de manejo ambiental de acuíferos, de gestión integral de residuos sólidos, de saneamiento y manejo de vertimientos. Y probablemente seguirán muchos más. Muchísimas gracias.